Shalom, Ajín y Javerín. Shalom, Ajín, Viajayó. Shalom, Ajín, Bejaverom. Hoy vamos a llevar otro tema, amén, otro tema cabalístico. Vamos a hablar de los rasgos positivos y negativos, amén. Rasgos positivos y negativos. Este es un tema libre. Este es un tema libre, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav etzivanu laxov bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach Melech Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de la lectura de su Torah. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Así como un maestro artesano puede cumplir una figura humana en la piedra, así el maestro artesano diseñó el cuerpo en la forma exacta del alma. Dado que el alma en sí es una paralela de la composición de la Torah, con sus misbot positivas y sus prohibiciones. La misma manera, los miembros del cuerpo, si bien formados por los 4 elementos materiales, son paralelos a los miembros del alma y los correspondientes misbot. Además, hermanos, por ejemplo, Adán debió vivir eternamente, pero al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, degradó el alma y el cuerpo. Como resultado, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte descendieron sobre la humanidad, en usted y en mí, tal como le fuera advertido a Adán en Génesis capítulo 2, verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no habrás de comer, pues en el día que de él comieres, mot tamut, de seguro morirás. Mot tamut, de seguro morirás. La doble expresión mot tamut significa literalmente morir, morirás. Morir, morirás. Indicando una doble muerte, tanto física como espiritual. Adán fue el paradigma del hombre espiritual, mis hermanos. Sin embargo, habiendo comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, descendió a un nivel material, arrastrando consigo a toda la creación, incluyendo a usted y a mí. Más aún el al probar de el bien y el mal hizo que toda la creación se volviera una mezcla de bien y mal. Adán fue en el jardín del Edén, mis hermanos, y se le dio la posibilidad de elegir. Él podía haber elegido vivir una vida espiritual, pero al probar del árbol del conocimiento del bien y del mal, hizo que el bien y el mal se mezclasen. Ahora todo es una mezcla de ambos. Desde entonces, la misión del hombre ha sido separar el bien del mal, para purificar del mal que lo rodea y del mal que se encuentra dentro de él.
Vamos a hablar de los 4 sirvientes. Los 4 elementos contienen todos los recursos físicos necesarios para que el hombre avance en su crecimiento espiritual. Pero también contienen las características que pueden inhibir e incluso revertir ese crecimiento. Es por esto que esta razón, mis hermanos, que los 4 elementos son llamados sirvientes. Ellos deben servir fielmente al alma para que sea posible ascender en la espiritualidad. Uno puede imbuir los 4 elementos materiales con alma y espíritu, como en Ezequiel 37:9. Profetiza al Ruaj, espíritu, viento o aliento. Profetiza, hijo del hombre, y dile al Ruaj. Esto es lo que el Adón Elohim dice. Ven de las 4 direcciones, oh Ruaj, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Este versículo, mis hermanos, se encuentra en la profecía de Ezequiel a los huesos secos. Elohim le dijo primero que profetizara a los huesos para que se juntasen. Entonces le ordenó que profetizase una segunda vez para que el Ruaj entrase en los cuerpos aún muertos y los hiciese vivir. Los cuerpos muertos. Los cuerpos muertos, mis hermanos, corresponden a los 4 elementos que están muertos, sin su conexión con el quinto elemento. Recuerden que hablamos del Sadik. El Sadik, cuando se conectan, cobran vida y pueden encarnar todas las buenas cualidades identificadas con el concepto del Sadik. Amor y temor, bondad y restricción, humildad, responsabilidad y el celo y etcétera, etcétera. Si los 4 elementos no están conectados, entonces en la forma de sus características negativas controlarán literalmente la vida de la persona. Ella se vuelve entonces su siervo y es así susceptible de las 4 fuentes primarias de daños. Las 4 clases de la lepra, los daños y lepras se manifiestan en toda clase de sufrimientos de la humanidad. Enfermedades, dificultades emocionales, guerras, exilio, etcétera, etcétera. Los 4 elementos, mis hermanos, se vuelven así la fuente de cada uno de los caracteres negativos básicos, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de los rasgos positivos y negativos. El fuego es, en su constitución, el más liviano de los 4, pues sus propiedades hacen que el calor se eleve. Es la fuente de la arrogancia de aquel que se ve a sí mismo como por sobre de los demás. El fuego es también la fuente de la ira. La ira y la arrogancia llevan también a la irritabilidad y al deseo de poder y de honor. El aire, por ejemplo, es la fuente de la palabra vana.
la tendencia a hablar acerca de temas sin valor. También se refiere al habla prohibida, la adulación, la mentira, la calumnia y la burla. El aire es también la fuente de la vanidad. El agua trae placer. Del agua proviene el impulso de todas las clases de deseos. También produce celos y envidia, llevando al comportamiento deshonesto y al robo. La tierra es el más pesado de los elementos y denota pereza y depresión. Aquel dominado por los aspectos materiales de la tierra siempre se queja de su suerte y nunca está satisfecho con lo que tiene. Los rasgos de carácter y las actitudes no se encuentran entre los mandamientos de la Torá. Un análisis de la lista completa de los 613 misbó lo confirma. Existe un cuerpo completo de mandamientos que gira alrededor de las relaciones humanas. Por ejemplo, amar a nuestros semejantes, dar caridad al pobre, ayudar a nuestro enemigo a volver a cargar su burro, por ejemplo, no guardar resentimiento, no vengarse, no odiar al prójimo en nuestro corazón, etcétera, etcétera. Existen también, mis hermanos, numerosos mandamientos referidos a la relación del hombre con Elohim. Sin embargo, en ningún lugar encontramos un mandamiento que nos ordene comportarnos de manera moral, humilde, buena, compasiva, caritativa, etc. Ni siquiera se nos ordena no enojarnos, no ser arrogantes, no ser celosos, no ser soberbios. Incluso un mandamiento tal como Vaikra, Levítico 19:17, donde dice, no odies a tu hermano en tu corazón. Puede comprenderse como una directiva de comportamiento y no una directiva de actitud. Si, como hemos visto, los rasgos de carácter y las actitudes son tan esenciales, una pregunta, ¿por qué no están siquiera mencionadas en el sistema de los mandamientos? La respuesta es que los rasgos de carácter y las actitudes son el objetivo y la base misma de los mandamientos. De hecho, el refinamiento y la fortaleza de nuestras características morales son un prerequisito para la verdadera observancia de los mandamientos. Pues la premisa básica de los mandamientos es que una vez que se actúa de acuerdo con la moralidad, objetividad de la Torá, esta moralidad llega a ser parte de la estructura espiritual y emocional de las personas, por ejemplo, de la personalidad humana. Así, la Torá no nos ordena directamente ser, sino hacer. Esto es, sus mandamientos están claramente diseñados por Elohim para impactar en nuestros rasgos básicos de carácter. Pero a través de nuestras acciones, mis hermanos, actuar cariñosamente hacia alguien, pese al hecho de que podamos sentirnos disgustados con esa persona, nos fuerza a superar la actitud que hemos formado con respecto a ella y que nos impide verla como un congénere humano. Claramente en el objetivo de la acción es una transformación interna. Al considerar los mandamientos como meras directivas de comportamiento, no se percibe este punto crucial. Para podernos ver, ahora podemos nosotros, mis hermanos, ver que el sistema de los mandamientos está diseñado para ayudar al hombre a expresar, a desarrollar o a refinar un rasgo de carácter innato.
Vista de esta manera, mis hermanos, se vuelve más clara de directividad de actitud, oculta detrás de cada mandamiento. La Torá asume que estas actitudes y rasgos de carácter son la base de la personalidad humana y que ellas están presentes desde la infancia. Si bien de forma rudimentaria, perfeccionar los rasgos positivos del carácter por un lado y transmutar la energía de los rasgos negativos por otro, es el reto más serio que uno enfrenta a lo largo de nuestras vidas. Lo más importante, mis hermanos, es anular cada uno de los rasgos de la personalidad. Debemos de tratar de hacerlo hasta que hayamos borrado nuestro ego por completo, hasta que quedemos como una absoluta nada delante del Kadosh Baruj Hu, del Santo bendito es. Comienza por un rasgo y elimínalo por completo. Luego trabaja sobre tus otros rasgos, uno por vez, hasta hacerlos desaparecer. Al lograr la anulación completa de la personalidad, la acabó del Kadosh bendito es, el Santo bendito sea, comenzará a brillar y revelarse en nuestra persona. Está escrito, mis hermanos, en Ezequiel 43:2, que dice: y la tierra estaba iluminada por su cabot, por su gloria. La cabot del Kadosh bendito es. Es como luz, ¿sí? Cuando más grande sea un objeto, mis hermanos, más grande será la sombra que arroje. Una varilla delgada proyecta una pequeña sombra, mientras que un objeto más voluminoso proyecta una sombra mayor. Un gran edificio tendrá una sombra mayor aún. Cuando más luz se obstruye, más grande es la sombra proyectada. ¿Se ha dado cuenta usted? Y lo mismo ocurre con la gloria del Kadosh bendito es, de nuestro Elohim. Lo material, mis hermanos, obstruye lo espiritual y proyecta una sombra. Cuanto más denso sea el objeto, más profunda será su sombra, la oscuridad. Si te encuentras atado o atada a una emoción o deseo, ello obstruye la gloria de Elohim y proyecta una sombra. Entonces la luz se te oculta. Pero si anulas estas emociones y deseos, también quitas la sombra. Y al desaparecer la sombra, se revela la gloria de Elohim. Cuando un hombre es digno de anular por completo la sombra, que quiere decir las tinieblas, y de reducirla a nada, entonces la gloria de Elohim se revela en toda la tierra. No hay sombra que obstruya a la luz. La luz puede brillar con toda su gloria, toda la tierra, el propio materialismo está llena de su gloria por lo espiritual. Pues lo espiritual, mis hermanos, ya no está oculto. Los rasgos principales del carácter son paralelos, mis hermanos, a los diversos órganos del cuerpo. En la medida en que el hombre ejerza control sobre sus bajos instintos, podrá ascender a la escala espiritual, dando a luz la belleza que se encuentra dentro de su alma. Lo que hemos dicho con respecto a la relación entre los mandamientos, mis hermanos, y los rasgos básicos del carácter. Los rasgos básicos del carácter del hombre no se encuentran entre los mismos de la Torá. Sin embargo, mis hermanos,
Ellos son fundamentos para poder cumplir con las misbot de Elohim, perfeccionar los propios rasgos de carácter, aumenta la capacidad para desarrollar la espiritualidad, mientras que permitir que se arraiguen los rasgos negativos hace que la persona sea incapaz de cumplir apropiadamente con los mismos. Por ejemplo, dicen nuestros sabios, la arrogancia y la ira son equivalentes a la idolatría. De manera, la humildad puede llevar a la persona hasta el nivel de la profecía, para que se dé una idea. Vamos a hablar de la paradoja del cuerpo y el alma. La paradoja del cuerpo y el alma. Considerando, mis hermanos, la etérea composición del alma respecto de la densidad del cuerpo físico, es de hecho una maravilla que ambos puedan coexistir. El alma es atraída constantemente hacia su fuente sublime, Elohim, mientras que el cuerpo busca siempre la gratificación material. El milagro de la concordancia entre el cuerpo y el alma se vuelve más patente y asombroso debido a sus naturalezas divergentes. Candela de Elohim es el alma del hombre, la cual escudriña todo lo más recodito del cuerpo. En Proverbios 20:27 explican nuestros sabios que Elohim implantó dentro del alma un constante anhelo por la perfección. El alma es eternamente curiosa, busca y escudriña, anhelando siempre una nueva experiencia. Es posible, mis hermanos, encontrar satisfacción tanto en lo espiritual como en el nivel físico. La diferencia entre ambos, mis hermanos, es que la satisfacción espiritual es duradera, dado que el alma es eterna, y que la satisfacción física solo puede ser momentánea y pronto es olvidada. Feliz de aquel cuya alma escudriña a través de todo lo más recodito de su cuerpo y busca la espiritualidad de la vida. La diferencia entre el cuerpo y el alma en términos de un koah, hamoshe, fuerza de atracción, y de un koah, hamariach, fuerza de repulsión. La fuerza de atracción, que es Elohim, actúa como la gravedad, atrayendo constantemente al alma hacia él. Su fuente espiritual, mis hermanos, la fuerza de repulsión, es el materialismo, pues ella, que es fuerza, al alma reteniéndola en el mundo físico. Todo se asienta sobre la tierra, mis hermanos. La fuerza gravitatoria de la tierra atrae todo hacia ella. Solo una fuerza opuesta permite que la gente y los objetos puedan moverse con libertad. Dependiendo del poder de la fuerza que contrarreste a la gravedad en un objeto dado, ese objeto, mis hermanos, se alejará de la tierra. Pero cuando esa fuerza se disipa o se elimina, el objeto retornará a la tierra. Hablando otra vez del sadí. El sadí es el cimiento del mundo, tal como está dicho en Proverbios capítulo 10, verso 25. Y todo en el mundo está construido sobre él y descansa en él. Por ley, la gente debería ser atraída hacia el sadí, dado que él posee esta fuerza de gravedad. Sin embargo, mis hermanos, existe una fuerza opuesta que
separa y aleja a la gente del sadik. Están aquellos que hacen y dicen cosas para mantenerse lejos del sadik, del justo, y para alejar a los demás. Como hemos visto, el sadik, mis hermanos, es el elemento único, fuente de los 4 elementos básicos, arriba. ¿Sí? Él es, en virtud de su pureza, el símbolo de la espiritualidad para todos. ¿Quién es nuestro sadik? El Mashiach. Él es el Melech Sadik, el rey de justicia. Si no fuera por la fuerza de repulsión, mis hermanos, el Sadik atraería a todos hacia la fuente espiritual, mostrándoles los beneficios de esa forma de vida. Lo mismo ocurre con cada individuo. El alma contiene dentro de sí características de divinidad y por sí misma buscaría elevarse hacia los cielos. Toda persona, mis hermanos, debería saber que los obstáculos y dificultades que enfrenta en la vida surgen de la fuerza de repulsión, del materialismo, la fuerza de atracción. El Sadik, mis hermanos, es más poderosa, ¿sí? La fuerza de repulsión, dado que el poder de gravedad acaba por prevalecer. Así la fuerza de repulsión es solo una fuerza temporal. Aquel que verdaderamente desea la espiritualidad siempre puede superar los obstáculos y encontrar la espiritualidad. De hecho, mis hermanos, la misión más importante en la vida es superar las fuerzas de repulsión y buscar una vida de espiritualidad. La ironía de esto, mis hermanos, es que en esta misión la fuerza de repulsión se vuelve un factor mayor. Al unir las dos fuerzas opuestas es posible alcanzar el máximo de las habilidades y ascender a las más grandes alturas. Observemos, por ejemplo, el caso de un reloj mecánico. Este tiene un resorte tensado en contra de la dirección natural de su movimiento. Lo que éste busca es salir de su posición forzada. La presión del resorte fuerza a los engranajes a empujarse unos contra otros de manera que uno mueva al otro. Es esta relación, mis hermanos, de una fuerza contra otra fuerza, una fuerza opuesta, lo que hace que el mecanismo funcione. Así, en la manufactura industrial, el mecanismo productivo es resultado de fuerzas opuestas que trabajan al unísono. La naturaleza del alma, mis hermanos, hace que vaya hacia su fuente, la divinidad, la verdadera fuerza de gravedad. La interacción entre el cuerpo y el alma se produce debido a sus diferentes naturalezas. Pese a tal diversidad, el cuerpo y el alma juntos pueden producir asombrosas y hermosas maravillas, siendo receptáculos para la espiritualidad y para el desarrollo del ámbito material necesario para crecer. Vayamos a donde dijo Boreolam, amo del universo, nuestro formador, donde dice, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Las diferencias, mis hermanos, entre el cuerpo y el alma son muy grandes, pero aún así es su combinación lo que hace al hombre. Ambos pueden trabajar juntos en perfecta armonía.
La persona debe cuidar su cuerpo de modo que brille con cada avance espiritual, pues el alma percibe y comprende niveles extremadamente elevados, mientras que el cuerpo los ignora. La persona debe de, por tanto, purificar su cuerpo y permitirle compartir las percepciones del alma. El alma también se beneficia de un cuerpo que se encuentra armonizado con lo espiritual. Pues si el alma cae de su nivel espiritual, mis hermanos, el cuerpo que ha experimentado la divinidad le permitirá recuperar su anterior nivel de Kedusha. Esto es posible debido a que el cuerpo ha alcanzado un correspondiente nivel de pureza. Para alcanzar este nivel, mis hermanos, de armonía y cooperación entre el cuerpo y el alma, la persona deberá quebrar la arrogancia de las pasiones del cuerpo y sus deseos, contrarrestándolos con la arrogancia de Kedusha, de santidad, la obstinación que la llevará pase lo que pase hacia la espiritualidad. De este modo, mis hermanos, permitirá que su alma se combine completamente con su cuerpo. El cumplimiento de los mandamientos de los misbom de Elohim es el medio a través del cual el cuerpo se combina con el alma, mis hermanos. Cuantas más buenas acciones realice una persona, más grande será el control del alma sobre el cuerpo, permitiendo que éste sienta verdaderamente los logros del alma. Con respecto a cómo alcanzar, ¿sí? Por ejemplo, la arrogancia de santidad, tales como cumplir con los mismos, orar con fervor, danzar, cantar, batir las palmas, darse de acá, suspirar y anhelar la espiritualidad. Debemos de anhelarla. Hay varias y son varias las ideas, mis hermanos, tratadas previamente. El alma corresponde al hombre, a la luz, a la vida, a la memoria y a la verdadera sabiduría, la sabiduría de la Torá. El cuerpo corresponde al animal, a la oscuridad, a la muerte, al olvido, a las filosofías y a la locura. La misión del hombre, mis hermanos, es elevarse por sobre el materialismo. Esto se encuentra aplicado en la palabra hebrea Adam, Adam, que significa hombre, deletreada como Aleph, Dalef, Men, Aleph. Significa aprender sabiduría. Dalet es igual al número 4, representado los 4 elementos. Y la Men final es una letra cerrada que simboliza aquello que no es visible, el mundo que viene. Para alcanzar el mundo que viene es la Men. Uno debe superar las malas características que surgen de la Dalet, los 4 elementos. Esto se logra, mis hermanos, adquiriendo verdadera sabiduría, sabiduría de Torah, la Aleph. Ese es el significado del versículo de Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al Adán, aquel que busca espiritualidad, la verdadera esencia de la vida, es llamado Adán. Vamos a hablar de un buen consejo, un buen consejo. La verdadera sabiduría de la Torá surge del concepto que los 613 mismos de la Torá, mis hermanos, son conocidas como los 613 preceptos de consejo. Estos preceptos aconsejan a la persona y la guían
en la elección respecto a cuáles acciones realizar y cuáles evitar. El consejo con respecto a cómo transgredir y pecar no es considerado un buen consejo, pues tal consejo expone a la persona al sufrimiento y a la humillación, para que tengamos cuidado. De manera similar, si alguien viene con una idea brillante con respecto a cómo obtener una ganancia financiera, pero pasa por alto el hecho de que tal ganancia lo alejará de la espiritualidad, tampoco ese es un buen consejo. Pues en Eclesiastés capítulo 5, verso 2, la riqueza a veces es dañina para su dueño. Si se persiguen los placeres temporales y se dejan de lado lo, lo que es eterno, la riqueza obtenida será entonces dañina. Por tanto, mis hermanos, el consejo más importante para triunfar en este Olán, en este mundo, es el que lleva hacia la vida eterna, el consejo de espiritualidad. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, habría sabido qué consejo lo habría llevado a su destino más alto. Hubiera conocido el sendero de la espiritualidad de la vida eterna. Pero Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como resultado, el hombre se enfrenta ahora a un consejo confuso y perturbador. Cada día, mis hermanos, requiere de nuevas decisiones. Cada problema requiere un enfoque diferente. Peor aún, uno nunca sabe si la elección que ha tomado es la correcta. Algunas ideas parecen muy buenas, ¿verdad? En el momento, pero a la larga, sus beneficios se diluyen. Otras elecciones pueden ser beneficiosas de haber tiempo disponible, pero el tiempo es sumamente escaso, mis hermanos, haciendo que las ganancias de ese consejo sean muy improbables. Estas circunstancias tan difíciles, mis hermanos, surgieron porque Adán comió del árbol del conocimiento. Adán fue entonces expulsado del jardín del Edén y la espada giratoria fue ubicada a la entrada para permitir solo el acceso de aquellos que lo merecieran. Eso lo puede mirar anteriormente en el tema anterior. La espada giratoria corresponde al cúmulo de consejos confusos que nos inundan. Esta espada, a la cual se conoce como los Keijalei Hatemurot, las cámaras de los intercambios, es lo que genera los pensamientos cambiantes y las constantes dudas en la mente, mis hermanos, saboteando nuestros esfuerzos por concentrarnos en la vida eterna. Así vemos que incluso aquellos que se dedican seriamente a sus vidas espirituales, aunque ya estén encaminados en la senda correcta, también experimentan una gran confusión con una multitud de elecciones, incluso dentro del ámbito del consejo de la Torá. Estamos hablando de los rasgos positivos y negativos. Por lo tanto, mis hermanos, la única elección que tiene la persona es buscar constantemente la emet, la verdad, la verdad. Todo aquello que sea absolutamente verdadero, la asistirá en el descubrimiento del propio y del correcto sendero. Esto solo es posible, mis hermanos, cuando está acompañado de la búsqueda de los verdaderos sadikin, de los verdaderos justos.
Pues la Torá, mis hermanos, tiene dos partes, una ley escrita y una ley oral. La ley escrita, ¿sí ha, sí ha- sí ha escuchado usted de la ley escrita y la ley oral? Bueno, la ley escrita prescribe las 613 mandamientos, misbot, pero la ley oral, transmitida a través de los verdaderos sadiquín, explica cómo podemos cumplir de la mejor manera posible con estos preceptos de consejo. La importancia de la emuná, ¿sí?, con los sadiquín, debido a que la naturaleza espiritual de los sadiquín no está manchada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, que trascienden los cuatro elementos y corresponden al elemento único. Ellos son capaces de llevarnos por el sendero correcto del desarrollo espiritual y del beneficio eterno. Los adiquín, los justos, que trascienden la materialidad, son uno con la Torah, son unos ben Torah, con el buen consejo. Recibir consejo de los sadiquín, por ejemplo, aceptar las enseñanzas de Torah de los sadiquín, es una rectificación para la transgresión de Adán al comer del árbol del conocimiento y nos permite acercarnos al árbol de la vida. Esta es la importancia de la emunaj, la fe de los sadiquín. Al ser expulsado del jardín del Edén, Adán fue también maldecido. En Génesis capítulo 3, verso 19. Con el sudor de tu frente comerás pan. La necesidad de un esfuerzo excesivo, mis hermanos, para ganarse el sustento, proviene del acto de comer del árbol del conocimiento. Los efectos de este esfuerzo, mis hermanos, excesivo puede observarse en el hecho de que esta es una de las principales causas de la confusión. Comer en exceso, dormir o trabajar excesivamente generan confusión y dudas y producen las más grandes dificultades de la vida. Así, el camino de acción más razonable es buscar el consejo apropiado y ser capaz de embarcarse en una vida sin excesos. El árbol del conocimiento es paralelo al consejo por el hecho de que etz, que es palabra hebrea para árbol, proviene de la misma raíz que es etza, consejo. El consejo que necesariamente se encuentra dañado en una persona común debe buscarse ahora en los adiquín. Por eso tenga mucho cuidado de quién le está aconsejando. ¿Sí? El verdadero consejo debe de buscarse ahora en los verdaderos adiquín, cuyo nivel de espiritualidad los une al árbol de la vida. Los adiquín, mis hermanos, no están manchados por los efectos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y son capaces de discernir el consejo apropiado. El pecado de comer del árbol es un paralelo también del daño en la emunaj. Buscar el consejo de los sadiquín, mis hermanos, rectifica nuestro comer del árbol del conocimiento y nos dirige hacia el sendero del buen consejo, tanto para el desarrollo material como para el espiritual. Miren, mis hermanos, debido al pecado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la muerte fue decretada sobre Adán y a través de él sobre toda la humanidad, de usted y de mí. El hombre ya no puede lograr la perfección eligiendo el consejo correcto y encontrando el sendero por el cual alcanzar y entrar al jardín del Edén, es decir, la espiritualidad total durante su vida. Ahora debe morir en este mundo, recién después podrá embarcarse en la senda hacia el jardín del Edén, el árbol de la vida
Sin embargo, cuando más fortalezca la persona su emuná con los sadiquín, más refinado será el consejo que reciba de ellos y mejor podrá actuar durante su vida, en su diario vivir. De esta manera, mis hermanos, merecerá un consejo sólido que la ayudará a rectificar su porción en el pecado de Adán y estará muy cerca de encontrar su sendero hacia el árbol de la vida. El cuerpo y el alma corresponden a la oscuridad y a la luz, respectivamente. También corresponden al bien y al mal, pues el conocimiento del mal derivado del árbol, del árbol que corrompió el cuerpo humano, empujándolo hacia el materialismo. Si Adán no hubiera pecado, el mal se habría mostrado automáticamente como inferior al bien y el hombre habría tenido una dirección muy clara con respecto a cómo alcanzar su destino. El jardín del Edén, en nuestro estado actual, mis hermanos, también, sin embargo, el cuerpo debe separarse del alma con la muerte, con la muerte. Antes que ésta pueda alcanzar su perfección final, el cuerpo debe retomar a la tierra, debe de retornar a los elementos de los cuales proviene. Pero esta separación, mis hermanos, es de hecho un proceso de purificación, ¿sí? Un proceso de purificación. Muy importante la purificación, tanto espiritual como física. Miren, mis hermanos, con la muerte, el cuerpo, nuestra parte más propensa a sucumbir al mal, queda anulada. Con la muerte dejamos lo físico. Y aunque la persona sea verdaderamente un sadik, un justo, deberá igualmente abandonar su cuerpo, debido al decreto generado por el pecado de Adán y que afectó a toda la humanidad. El hombre no puede entrar al jardín del Edén en vida, solo luego de la resurrección con la vuelta del cuerpo a la vida. Podrá el alma unirse al cuerpo en un estado de perfecta pureza espiritual. Después de haber luchado por superar las pruebas del materialismo y haberse rectificado estando aún en el mundo material, el alma está lista para su recompensa final al morir el cuerpo. Con la resurrección, el cuerpo antiguo o opresor del alma se vuelve su amado, pero su amado sirviente. Entonces, al reconocer la realeza del alma, el cuerpo voluntariamente se somete a esta. Servidumbre, ¿qué es servidumbre? ¿Sí? A eso se va a llegar el cuerpo. Pero como en el cuento de los niños cambiados, ¿se acuerdan? El alma tiene más motivos aún para sentirse satisfecha. Es especialmente debido al sufrimiento y purificación que debió pasar que ahora se encuentra con una recompensa mucho mayor que la que previamente imaginó. Vamos a hablar, mis hermanos, de el sistema digestivo y los órganos internos. Ponga mucha atención aquí en esta porción, en este tema del sistema digestivo y los órganos internos.
Mire, la mayor parte de los libros de anatomía comienzan con una descripción del nivel celular o con el sistema esquelético, ¿sí? Ambos soportes básicos del cuerpo, al saber cómo está construido el cuerpo humano y cómo se encuentran interconectadas sus partes, el lector puede obtener un cuadro general de dónde y cómo se encuentra ubicado cada órgano individual. Sin embargo, al explorar la anatomía espiritual, mis hermanos, lo más apropiado es comenzar con una descripción de cómo se desarrollan las características básicas, pues estas constituyen los elementos fundamentales a través de los cuales el hombre puede asumir su forma espiritual. Vamos a desarrollar nuestro cuadro de acuerdo con esta directiva. Como hemos visto, Adán pecó al comer del árbol del conocimiento, así nuestra exploración de la anatomía espiritual comenzará con él. Sistema digestivo. Miren mis hermanos, los órganos del sistema digestivo sirven como base de las características más fundamentales del hombre. Solo reconociendo el potencial oculto en estos órganos, podremos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Las tres pasiones primarias del hombre son el deseo de riquezas, el placer sexual y la comida, ¿sí? Y enseñan también nuestros sabios que el deseo de riquezas es un abismo sin fondo, del cual resulta extremadamente difícil retornar. La pasión sexual también constituye una importante prueba que la persona debe enfrentar constantemente a lo largo de su vida. Pero es a la gula a la que la pasión principal, pues el alimento, el que le da al hombre la fuerza para perseguir sus otros deseos y nunca puede abandonarse por completo. La gula. Más aún, comer es lo primero que desea un ser humano al llegar al mundo. En cambio, el amor, el temor, la paciencia y la humildad, el anhelo de éxito o de poder, los celos, la envidia, la arrogancia y todas las otras pasiones se manifiestan en diferentes etapas de la vida. Algunas características se desarrollan durante la infancia, otras durante la pubertad u otras en la edad adulta, pero la necesidad de comer, de digerir y de eliminar los desechos es algo que comienza al nacer. Los deseos son superfluos. Se les compara con la cáscara de una fruta que se pela y descarta. De la misma manera, uno puede descartar y vivir sin lo superfluo, tal como se observa en el caso del infante, quien sabe cuánto alimento necesita y no come en exceso. El cuerpo humano, mis hermanos, requiere para una supervivencia óptima de una simple y balanceada dieta de carbohidratos. Carbohidratos, proteínas, grasas, frutas y vegetales. Todo alimento puede ser elevado y otorgar ese estado de completa nutrición del que disfrutaba Adán en el jardín del Edén. El hombre debe probar de todo lo que está permitido, para así apreciar y agradecer a Elohim por sus maravillosas creaciones. Es obvio que se espera entonces que sintamos placer al comer.
Pero existe una diferencia entre consumir aquello que es esencial y el deseo por los excesos. Aunque el hombre pueda vivir de pan y agua, usamos manteca, margarina, miel o jalea para mejorar el sabor del pan, ¿verdad? Le damos sabor a nuestras bebidas para hacerlas más agradables al paladar. Estos son ejemplos, mis hermanos, son ejemplos simples de los agregados permitidos que pueden llevar a excesos si uno se cuida. El mantenimiento apropiado del sistema digestivo es de fundamental importancia para el crecimiento físico y el bienestar del hombre, dado que el cuerpo es paralelo del alma. El bienestar del cuerpo indica una medida igual de bienestar en las capacidades del alma. Solo mediante el alimento es posible mantener una relación armoniosa entre cuerpo y alma, pues el cuerpo debe de nutrirse para poder existir. El alma, por su parte, no requiere alimento solo cuando ambos, el cuerpo y alma, están unidos. Se necesita de la nutrición. Aunque la medicina occidental considera a los órganos de la digestión, del procesado de los alimentos y de la excreción como sistemas separados, nosotros, en aras de la conveniencia, lo trataremos como una unidad. Cabe destacar, mis hermanos, que la medicina china y otras formas de medicina holística enseñan que todas las partes del cuerpo son interdependientes. Así es, en esta sección trataremos sobre el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el vaso, los riñones y el sistema circulatorio. Todos ellos, todos los órganos que de alguna manera se encuentran conectados con la digestión del alimento, con su procesado para la obtención de los nutrientes y con la excreción de la materia de desecho. Al comer el alimento desciende al estómago, donde las enzimas y los ácidos lo disuelven en partículas más pequeñas. El tracto digestivo continúa procesando este alimento, reduciéndolo a nutrientes que son transportados por el sistema sanguíneo. La sangre enriquecida con los, con los nutrientes fluye hacia el corazón y los pulmones, donde es enriquecida con oxígeno y bombeada a través del sistema. Llevando el alimento a todo el cuerpo. Todo lo extraño es rechazado y expedido, ¿sí? La capacidad del cuerpo para saber exactamente qué absorber y qué rechazar es una de las más notables maravillas de nuestro Elohim. Así que vamos a estar hablando en este tema, examinaremos el significado de la capacidad del cuerpo para absorber nutrientes y eliminar desechos y cómo esto se relaciona con los poderes espirituales que tenemos y que debemos emplear para avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, la sangre, parte integral del sistema circulatorio que lleva oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, juega el papel muy importante en el sistema digestivo. Continuaremos entonces nuestro estudio del proceso de purificación con una exploración del sistema sanguíneo.
Luego, y dado que el primer contacto con la gratificación material comienza en nuestra conexión con la comida, trataremos nuestros hábitos de comer y el trato digestivo más adelante. Examinaremos los otros órganos del proceso de purificación: el hígado, la vesícula biliar, el vaso, las glándulas sudoríparas y los riñones. ¿Sí? Así que nos miramos en el siguiente tema. Hasta aquí voy a dejar este tema. Vamos a seguir en el tema del proceso de purificación. Proceso de purificación. Amén. Shalom, Urajo, paz y bendiciones. Legitrao. Hasta la próxima. Shalom.